Nancy Wake nació el 30 de agosto de 1912 en Wellington, Nueva Zelanda. Era la menor de 6 hermanos en una familia de origen inglés. Cuando tenía casi 2 años, sus padres decidieron mudarse a Australia, estableciéndose en North Sydney. Su padre, Charles Wake, era periodista y, según contaban, tenía una personalidad encantadora pero poco confiable. Un día, cuando Nancy tenía aproximadamente 4 años, él los abandonó y regresó a Nueva Zelanda, dejando a su madre, Ella Wake, sola para criar a los 6 niños en condiciones económicas difíciles. Desde pequeña, Nancy demostró ser una niña enérgica, decidida y con un fuerte sentido de independencia. Se escapaba de casa con frecuencia y en una ocasión, cuando tenía 5 años, su madre la encontró a más de 20 cuadras de distancia. Su espíritu rebelde contrastaba con la educación estricta que su madre intentaba inculcarle, especialmente en lo referente a la religión. Nancy despreciaba las normas impuestas y se negaba a asistir a los rezos familiares. A los 16 años, después de haber asistido a la North Sydney Girls High School, decidió que la vida tradicional no era para ella. Con algo de dinero que había heredado de una tía, dejó Australia y viajó a Nueva York antes de establecerse en Londres. Allí se inscribió en la escuela de periodismo y comenzó a forjar su futuro como reportera. En Londres, Nancy Wake comenzó a trabajar como periodista freelance a principios de la década de 1930. Su talento y audacia la llevaron a conseguir empleo en el periódico Hearst, lo que le permitió viajar por Europa como corresponsal. En 1933, mientras cubría eventos en Viena, fue testigo del ascenso del nazismo. Vio de primera mano cómo las tropas de Hitler golpeaban brutalmente a judíos en las calles, una escena que quedó grabada en su memoria y despertó en ella un profundo odio hacia el régimen nazi. Durante los años siguientes se trasladó a Francia, donde siguió trabajando como periodista. En 1939, con la inminente amenaza de guerra, se encontraba en Marsella, ciudad donde conoció a Henri Fioca, un empresario francés adinerado con quien se casó poco antes de la invasión alemana en 1940. Cuando Francia cayó ante los nazis, Nancy decidió no quedarse de brazos cruzados y comenzó a colaborar con la resistencia, ayudando a soldados aliados y judíos a escapar del país a través de rutas seguras hacia España. Su ingenio y valentía la convirtieron en una figura clave dentro de la red de evasión, aunque esto también la colocó en la lista de los más buscados por la Gestapo. Pronto recibió el apodo de Ratón Blanco, debido a su habilidad para eludir la captura. En 1943, la Gestapo intensificó su búsqueda y arrestó a muchos de sus compañeros. Nancy tuvo que huir de Francia, dejando atrás a Henri, quien insistió en que ella escapara sin él. Cruzó los Pirineos a pie y llegó a España, desde donde viajó a Inglaterra. Allí se unió al Special Operations Executive, SOE, la organización británica encargada de entrenar espías y saboteadores para operar en territorio ocupado. Durante meses se sometió a un entrenamiento riguroso en el que destacó en tácticas de combate, paracaidismo, comunicaciones y explosivos. En abril de 1944 fue lanzada en paracaídas sobre la región de Auvernia, en el centro de Francia, con Pillemoisen, la misión de coordinar ataques de la resistencia contra los nazis antes del desembarco aliado en Normandía. Se convirtió en líder de más de 7.000 maquisards, organizando sabotajes, destruyendo líneas de ferrocarril y hostigando a las tropas alemanas. En una ocasión recorrió más de 500 kilómetros en bicicleta, sin detenerse por más de 72 horas, para restablecer la comunicación con Londres después de que su operador de radio fuera capturado. El 6 de junio de 1944, cuando comenzó la invasión aliada, sus esfuerzos dieron frutos. Las acciones de la resistencia francesa, bajo su coordinación, contribuyeron a debilitar las líneas enemigas y facilitar el avance de los aliados. Cuando terminó la guerra, fue condecorada por su valentía. Francia le otorgó la Legión de Fichesbaum, honor y la Croix de Guerre. El Reino Unido la nombró miembro de la Orden del Imperio Británico y Estados Unidos le concedió la Medalla de la Libertad. Sin embargo, la victoria tuvo un alto costo personal. Al regresar a Marsella, descubrió que Henri había sido capturado y ejecutado por los nazis en 1943. Después de la guerra, Nancy Wake se quedó en Francia por un tiempo, pero el dolor por la muerte de Henri Fioca la atormentaba. Al descubrir que él había sido torturado y ejecutado por la Gestapo por negarse a revelar su paradero, sintió una profunda culpa. Durante años evitó establecerse en un solo lugar, refugiándose en el trabajo y el reconocimiento público que recibió por sus hazañas en la resistencia. En 1957, mientras vivía en Londres, conoció a John Forward, un exoficial de la Real Fuerza Aérea Australiana.
John era un hombre serio y reservado, pero quedó fascinado por la determinación y el carácter indomable de Nancy. Poco después, ella decidió regresar a Australia y en diciembre de 1957 se casaron en una ceremonia discreta en Sydney. Juntos, se establecieron en Port Macquarie, donde intentaron llevar una vida tranquila lejos de la política y los recuerdos de la guerra. El matrimonio con John fue estable, aunque a menudo chocaban por el espíritu independiente de Nancy. Nunca tuvieron hijos, algo que ella explicó en varias entrevistas diciendo que nunca sintió la necesidad de ser madre. En su vejez, cuando le preguntaron si lamentaba no haber formado una familia, respondió que su vida había estado demasiado ocupada combatiendo nazis como para preocuparse por eso. En 1985, tras la muerte de John Forward, Nancy vendió su casa en Australia y regresó a Inglaterra. Pasó sus últimos años en Londres viviendo en un pequeño apartamento y más tarde en una residencia para veteranos de guerra. A pesar de sus dificultades económicas, rechazó cualquier ayuda caritativa y prefirió vivir con lo poco que tenía. Murió el 7 de agosto de 2011 a los 98 años en un hospital de Londres. Su última voluntad fue que sus cenizas fueran esparcidas en Montluçon, Francia, el lugar donde luchó junto a la resistencia. Desde muy joven, Nancy Wake mostró una determinación feroz y una voluntad inquebrantable que la acompañarían durante toda su vida. Su rechazo a la autoridad se manifestó incluso en la adolescencia, cuando decidió no seguir las normas impuestas por su madre y dejó Australia para buscar un futuro por su cuenta. Esa misma independencia la llevaría a convertirse en una de las figuras más importantes de la resistencia francesa. Uno de los aspectos menos conocidos de su historia es su habilidad para adaptarse a cualquier situación. Durante su tiempo en la resistencia, no solo participó en misiones de sabotaje y espionaje, sino que también perfeccionó su capacidad de manipulación y engaño. Sabía cómo encantar a los oficiales nazis en los puntos de control, utilizando su atractivo y su desparpajo para que la dejaran pasar sin sospechar de sus verdaderas intenciones. Su carisma la hizo invaluable para la causa y le permitió moverse con facilidad por territorio enemigo. También tenía una gran destreza en el combate. Durante su entrenamiento en el Special Operations Executive, superó a muchos de sus compañeros, varones en pruebas de resistencia, puntería y combate cuerpo a cuerpo. Se decía que podía matar a un hombre con sus propias manos en cuestión de segundos, una habilidad que utilizó en la guerra cuando eliminó a un guardia alemán con un golpe en la garganta. Su valentía era legendaria entre los miembros de la resistencia y a menudo lideraba ataques directos contra las tropas nazis sin dudarlo. Después de la guerra, intentó ingresar a la política en Australia. En 1949 y 1951 se postuló para el Parlamento como candidata del Partido Liberal en la ciudad de Barton, pero no logró ganar las elecciones. Su carácter franco y su aversión a la burocracia hicieron que su carrera política fuera breve. A pesar de su popularidad como heroína de guerra, la vida pública no era lo suyo. Otro aspecto poco mencionado de su vida es su lucha contra el olvido. Aunque fue condecorada con múltiples medallas y reconocimientos por su valentía, durante muchos años sintió que su papel en la guerra no era del todo reconocido. En varias entrevistas expresó su decepción al ver que algunos de sus compañeros de la resistencia habían sido olvidados con el paso del tiempo. Sin embargo, en sus últimos años, su historia comenzó a ser redescubierta y celebrada, convirtiéndola en un ícono de resistencia y coraje. Su personalidad era tan fuerte como su historia. Hasta el final de su vida, conservó su espíritu indomable. Era conocida por su humor afilado, su amor por el whisky y su rechazo a la autocompasión. Cuando le preguntaban por qué luchó con tanta ferocidad contra los nazis, su respuesta era simple y directa: los odiaba demasiado como para hacer otra cosa. Nancy Wake no era una mujer de discursos largos ni de frases grandilocuentes. Su estilo directo y sin rodeos reflejaba su carácter fuerte y su determinación inquebrantable. Sin embargo, una de sus declaraciones más inspiradoras y llenas de esperanza la dio en una entrevista muchos años después de la guerra, cuando le preguntaron qué la motivó a luchar con tanta pasión contra los nazis y a nunca rendirse, incluso en los momentos más difíciles. La guerra me enseñó que cada uno de nosotros tiene dentro de sí una fuerza que no conoce hasta que la necesita. No luché porque fuera valiente, luché porque no podía soportar la injusticia. Cada vida que salvamos, cada tren que descarrilamos, cada alemán que derrotamos significaba esperanza para aquellos que sufrían bajo su yugo. Si alguna vez te enfrentas a la oscuridad, recuerda esto: nunca estás realmente vencido hasta que dejas de luchar. Esta frase resume su espíritu indomable y su convicción de que la resistencia, en cualquier forma, es un acto de esperanza. Suscríbete al canal y únete a la aventura.
contenido épico, historias fascinantes y mucho más te esperan. No te lo pierdas.